Buen día a todas las personas que se están conectando a esta transmisión. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, mi nombre es Sara Elizabeth Plaza y en este día pues quiero compartir con ustedes un tema sumamente importante que espero pues les sirva para sus vidas, para su crecimiento personal. Y para iniciar, les pido que de ahí donde están cierren sus ojos para que hagamos una pequeña oración y podamos dar desarrollo al mensaje. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este día que nos has regalado, por permitirnos tener un día más de vida, por permitirnos estar aquí de nuevo. Permite que podamos tener nuestro oído atento a este mensaje, nuestro corazón abierto, que podamos recibir esto, Señor, y aplicarlo a nuestra vida, que sea un mensaje de aprendizaje, que sea un mensaje de bendición para nuestra vida. Te pedimos que te quedes con nosotros, que nos acompañen en este día, que podamos realizar todas esas tareas que tengamos que hacer junto a ti. Quédate con nosotros. Amén y amén. Bueno, familia, entonces hoy les quiero hablar sobre el perdón, un tema que es sumamente importante tenerlo en cuenta a la hora de nuestra vida, ¿no? A la hora de enfrentarnos a cualquier cosa, porque a veces cuando alguien nos hace daño, pues tendemos a dejar nuestro corazón herido, a que se incrusten allí esas espinillitas en nuestro corazón, y el relacionarnos con las personas pues cada vez se vuelve más difícil. Y cuando alguien nos hace daño es como cuando nos muerde una serpiente. Vamos a hacer como una pequeña comparación. Uno le muerde una serpiente, nos deja esa mordedura pues, y curar esa herida puede ser un proceso largo y difícil, pero se cierra como cualquier otra herida, ¿verdad? El problema es cuando esa serpiente es venenosa. Y aunque nos mordió la serpiente y se fue, y quedamos solamente con la mordida, ese veneno queda ahí incrustado dentro de nuestra herida, y el proceso para que se cierre es mucho más complejo. Es todo un proceso para eliminar ese veneno de nuestra sangre, de nuestra herida, y que esa herida empiece a sanar correctamente. El veneno más común es el deseo de venganza, y puede estar actuando en nuestra vida durante mucho tiempo, durante muchos años. Y ese es el problema para que esa herida se cierre. Y el dolor entonces nunca cesa durante todo ese tiempo, y lo más terrible es que nuestra vida entonces pierde esa alegría, pierde esa fuerza, esa energía, y quedamos atados al hecho de esa mordedura y a esa serpiente que nos mordió y nos dejó ese veneno en esa herida. Y esa serpiente entonces se transforma por años en el centro de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vivimos una situación que nos genera dolor, que nos ha hecho daño, es precisamente como si viniera esa serpiente, nos mordiera, nos dejara ese veneno allí, que sería como el deseo de venganza, el odio que queda tras eso, y empieza a girar nuestra vida en torno a eso que sucedió, a eso que pasó, y sentimos que no podemos avanzar porque estamos atados a eso. Y todas las personas en algún momento herimos a otras, ya sea de pequeñas maneras o de grandes maneras. Y también todos en algún momento fuimos lastimados y fuimos heridos. Y eso puede ser causado por una persona que amamos, por un familiar, por un amigo, una pareja, o incluso alguna persona que no conocíamos, pero que nos tocó una fibra sensible en nuestra vida y que nos lastimó mucho. Y seguimos creyendo entonces que el enemigo realmente está allá afuera, cuando en realidad el villano de esa historia es el propio odio que genera ser lastimados y ser heridos. Y el odio al fin y al cabo se convierte en eso que nos ata a lo que nos daña, en eso que se queda ahí arraigado a eso que nos hace mal, y lo que no nos deja vivir en paz y en salud para seguir haciendo las cosas que tenemos que hacer, para seguir avanzando en nuestra vida y en lograr nuestros sueños y nuestras metas. Y es por eso que quería hablarles hoy del perdón, porque el perdón es clave para poder uno tener una vida más feliz, más de pronto saludable emocionalmente e incluso físicamente. Lo que sucede cuando las personas evaden el perdón es que, o bueno, ¿por qué las personas tienden a evadir el perdón más bien? El perdón implica mirar hacia adentro, mirar hacia eso que nos dañó, eso que nos hirió, y esto es un proceso que duele, que cuesta y que es muy difícil y muy largo. Y
por eso es que la gente tiende a evadirlo a toda costa y prefiere o es mucho más fácil simplemente coger todo ese enojo y esa rabia y canalizarlo, enfocarlo a modo de rabia absoluta a esa persona que nos hizo daño, a esa persona que nos hirió, nos lastimó. Pero cuando hablamos de perdón o cuando les digo que debemos tener en cuenta el perdón, es porque esa es la herramienta o la única forma que nos puede liberar de esas cosas que nos dañan, de esas cosas que nos han hecho daño y nos permite seguir adelante para dejar de arrastrar con nosotros de pronto una mochila sumamente pesada, llena de odio, llena de cargas y de cosas que otros nos han hecho y que probablemente nos sigan haciendo meollo en nuestras heridas. Cuando alguien a quien queremos nos hace daño, aparece en nosotros un enojo, una rabia, un rencor y todas esas ideas de venganza suelen aparecer. Pero nosotros somos los que decidimos si nos aferramos a ellas para vengarnos y hacer que de pronto ya sientan el mismo dolor que nos causaron o simplemente elegimos el perdón y seguimos adelante. Somos nosotros los que tomamos esa pequeña decisión en esos momentos. Pero para dar de pronto un poco continuar al tema, quiero decirles o quiero de pronto contarles ciertas características del perdón que nos permiten diferenciarlo de qué es y qué no es el perdón. Porque muchas veces no tener claro esto hace que sintamos que no podemos perdonar porque sentimos que es como rebajarnos o estamos devaluando nuestro amor propio simplemente por disculparnos con una persona que no lo merece o que debería ser al revés. Y tenemos esa idea equivocada de lo que realmente es el perdón y lo que el perdón puede generar en nuestra vida. Entonces, el perdón puede significar diferentes cosas para diferentes personas, claramente. Pero generalmente el perdón implica una decisión voluntaria y consciente. Estas dos palabras es importante tenerlas en cuenta porque claramente cuando vivimos una situación que nos duele, nosotros mismos tenemos que tomar la decisión de, bueno, pasó esto, me lastimó mucho, esta persona me hirió, me traicionó, lo que sea, pero si yo misma no estoy consciente de eso que pasó y digo, yo decido perdonar a esta persona por lo que pasó y voluntariamente voy y le digo, ve, te disculpo por eso que me hiciste, pues nunca va a pasar, ¿no? No, naturalmente no va a salir a disculparnos con alguien que nos lastimó a nosotros. Normalmente pensamos que debería ser al revés. Entonces, el perdón implica una decisión voluntaria y consciente de dejar atrás ese rencor, de que a pesar de haber vivido eso que tanto nos dolió, nosotros decidimos que eso no nos va a seguir afectando, que no va a seguir influyendo en nuestra vida y optamos por perdonar. Otro punto importante es que el perdón es un proceso. Claramente el perdón no es algo que yo voy y digo, sí, ve, te perdono por eso que me hiciste y por arte de magia, todo cambia y yo me siento mejor y algo en mi interior cambia y florece y todo vuelve a la normalidad, como un arcoíris. No, claramente no es así. El perdón requiere un tiempo y requiere un proceso. Requiere reconocer qué es lo que pasó. Requiere que yo haga un análisis de la situación, qué tanto me lastimó eso, qué tanto me afectó. ¿Qué fue lo que pasó? Y tiene que ver con eso que me hizo sentir a mí, para yo precisamente tomar esa decisión y por ende perdonar. Entonces es un proceso que requiere mucho tiempo, es un proceso que tiene etapas. No podemos simplemente que pasó la situación hoy, esa persona me lastimó, estoy herida con esa persona, entonces yo a la hora voy, ve, te perdono porque yo sé. No, claramente hay situaciones que requieren mucho más tiempo, que requieren mucho de alejarnos de pronto, distanciarnos un poco de esa persona para meditar nosotros, para sentirnos un poco mejor y después con el tiempo es que nos podemos acercar a esa persona para hablar sobre lo que sucedió. Entonces, precisamente por eso es un proceso. El perdón entonces tampoco no es un acto para el otro o por el otro. Tener en cuenta que el perdón o nosotros no decidimos perdonar porque el otro lo necesite o porque el otro lo requiera. No, el perdón tiene que ver conmigo, con lo que a mí me dolió, con lo que a mí me afectó y con lo que a mí me hirió, no al otro. Entonces el perdón no se va a ver como
le digo a esta persona, te perdono por esa infidelidad, entonces vos tenés que siempre decirme con quién andás, para dónde vas, qué vas a hacer, y entonces toda una lista ahí de preguntas que tengo que hacerle, porque como yo ya le perdono esa infidelidad a esa persona, entonces él tiene que darme toda esa información. Claramente eso no es perdón. Eh, el perdón implica hacerme cargo de eso que voy a trabajar en mí. Por ejemplo, la necesidad de reprocharle a esta persona constantemente para dónde va y por qué va, porque ya hay una desconfianza de algo que pasó antes. Cuando el perdón realmente se ha efectuado sanamente, en esos momentos es cuando yo decido, bueno, voy a trabajar más en mi seguridad, mi relación con esta persona, para que yo no sienta esa desconfianza cada vez que esta persona va a salir o va a ir a hacer sus cosas, sino que ya se ha construido un vínculo en base a la confianza. Claramente esas cosas requieren mucho trabajo y precisamente por eso les decía inicialmente que el perdón es un proceso y que requiere de mucho tiempo. Entonces, para que podamos ilustrar un poco mejor esto en un ejemplo, les traigo este ejemplo que si algo, por ejemplo, me molestó de una persona y han pasado 4 años desde eso y yo sigo sacándole en cara a esta persona eso que pasó y sigo cuestionándoselo y se lo sigo repitiendo cada vez que yo me enojo, pero yo ya le pedí perdón a esa persona por eso, ya supuestamente sanamos eso en esa relación, pero cada vez que yo me acuerdo de algo, me enojo, algo me lo trae a la mente, se lo saco en cara y se lo sigo echando encima. Claramente, pues ahí no hay un perdón saludable, claramente si te disculpaste o bueno, si hiciste ese proceso de perdón antes, pues no fue efectivo y no fue real. Habría que seguir trabajando en eso porque es algo que te sigue afectando y que sigue estando ahí involucrado en tu corazón. Perdonar entonces puede ser un trabajo muy complejo y difícil porque requiere tener la capacidad de convivir con ese recuerdo que nos duele sin dejar salir de nosotros esas palabras, esas frases crueles hacia la otra persona por lo que hizo en ese momento. Perdonar es dejar de culpar repetidamente a la otra persona de lo culpable que fue. Perdonar implica sanar realmente dentro de nosotros lo que la otra persona hizo y ser capaces de cicatrizar esa herida en nosotros para poder seguir adelante, para que elijamos, inclusive si elijamos seguir o no con esta persona y que eso no nos afecte a largo plazo. No implica entonces olvidar lo que pasó, pero sí dejar poco a poco de sentir ese rencor por eso y ese deseo constante de venganza hacia la otra persona que nos hirió. Entonces, para sintetizar un poco todos estos elementos que les he dicho, perdonar entonces no tiene nada que ver con el otro, no tiene nada que ver con el olvido, con decidir si lo que pasó fue bueno o fue malo, con de pronto rebajarnos o renunciar de pronto a nuestra dignidad para de pronto sobrepasar esa situación, no tiene nada que ver con eso. Perdonar entonces sí es asumir que las cosas pasaron de la manera que pasaron y que nada de lo que pasó entonces puedo cambiarlo. Ya pasó, ya sucedió así, no tengo la manera de cambiar eso. Es un proceso, es una decisión consciente y voluntaria y tiene que ver con nosotros. El perdón implica un trabajo interno súper profundo de ir quitando de pronto esas capas de rabia que se han ido acumulando allí después de haber vivido esa situación dolorosa y que nos está dañando a nosotros, para irle quitando poco a poco esa intensidad de sentirnos mal, de rabia, de enojo, de ira, de frustración contra esa persona, contra lo que pasó, y de pronto permitirnos respirar un poco más sin ese odio hacia esa otra persona y que no nos sigamos atando a esa situación. Eso entonces es o no es el perdón. Pero ¿qué pasa entonces cuando no somos capaces de perdonar? ¿O cómo podemos darnos cuenta de que realmente no hemos perdonado sanamente a una persona o una situación? Ser herido por alguien, particularmente por una persona que nosotros queremos y en quien confiamos, puede causar enojo, tristeza, confusión, incluso ansiedad o frustración. Y si pensamos todo el tiempo en esos sucesos o en esas situaciones que nos hirieron, y van a aparecer los rencores, los deseos de venganza, la hostilidad contra esa persona, y pueden empezar a enraizarse en nuestro corazón a tal punto de que
todos esos pensamientos, sentimientos negativos van a empezar a sustituir los positivos hacia esa persona. Y terminamos viviendo cosas que no queremos precisamente porque todo ese rencor se ha encarnado en nuestro corazón y hace que reflejemos totalmente cosas negativas hacia el otro y hacia las personas en general. Entonces nos puede llevar a terminar como viviendo situaciones que no nos sintamos del todo cómodos. Podemos traer enojo y amargura a cada relación o a cada nueva experiencia. Entonces, en algún momento una pareja me lastimó. Yo intenté hacer el proceso de perdonar eso que ella hizo, pero simplemente no pasó. Y cada vez que me acuerdo de eso me duele y me da rabia. Y quisiera que esa persona viviera lo que yo experimenté porque me dolió demasiado. Y entonces cada vez que yo de pronto conozco a una persona nueva y de pronto quiero empezar una relación con esta persona, todo eso, de pronto fantasma de esa relación anterior me ataca de nuevo. Y entonces aparece el enojo frente a esta nueva persona, de cualquier situación que se pueda asemejar a lo que yo viví con la anterior persona. Y simplemente daña esa nueva experiencia y no se gestiona de la manera adecuada. Nos enfocamos tanto en la mala experiencia que no nos permitimos disfrutar del presente. Entonces nos amarramos a eso que pasó, a eso que nos lastimó, y de pronto si queremos vivir algo nuevo, o estamos viviendo de pronto un momento en nuestra vida que debería llenarnos de felicidad, de amor, porque es lo que siempre quisimos lograr, ese fantasma detrás de nosotros diciéndome, no, pues es que mira esto, mira lo otro, y entonces nos enfocamos en eso que pasó, en eso malo, y nos olvidamos de que estamos viviendo un momento importante en nuestra vida y que deberíamos sentirnos felices. Nos deprimimos, nos ponemos ansiosos y sentimos que nuestra vida no tiene ningún sentido ni ningún propósito, o que estamos en conflicto constante con nuestras creencias. Cuando nos enfocamos en esas cosas negativas o digamos nos centramos más bien en esos deseos de venganza y ese odio hacia las demás personas, sentimos que por más que intentamos hacer otras cosas, como estamos tan amarrados a esa otra cosa que nos lastimó, pues realmente no le encontramos sentido a nuestra vida, nos deprimimos, nos genera ansiedad el futuro, y empezamos a cuestionar incluso todo eso que nosotros ya confiamos, nuestros valores, nuestras creencias y nuestros principios. Y podemos llegar a perder una conectividad con otras personas que es valiosa y que es enriquecedora. Entonces nos dejamos de relacionar con esas amistades que son importantes, con nuestras familias, con nuestros hijos, con otras personas por centrarnos únicamente en esa rabia o en ese deseo de venganza dentro de nosotros mismos. Y de pronto muy probablemente la otra persona que nos lastimó anda feliz por su vida. Entonces para tener en cuenta no es entender lo que pasa con el otro, sino lo que pasó conmigo. ¿Por qué pasó eso o por qué eso me lastimó tanto? No centrarnos o por qué lo hizo o por qué X o Y cosa, sino esa situación que me hizo sentir a mí, qué me generó a mí, a qué nivel me afectó eso que sucedió conmigo, qué tanto me lastimó, cómo está mi corazón después de haber vivido eso. No podemos perdonar entonces, por ejemplo, a un papá por pegarle a la mamá, sino que vamos a perdonar a ese papá por el dolor que me generó a mí, por el dolor o el trauma que quedó en mi corazón o la afectación que eso me hizo sufrir, el haber vivido esa experiencia, el haber presenciado cómo mi papá le pegaba a mi mamá. Listo, no estamos perdonando el hecho de que el papá le pegara a la mamá. Solo podemos perdonar el hecho de lo que nos causó a nosotros, lo que nos afectó a nosotros y lo que dejó esas marcas de pronto en nuestra personalidad o en nuestra forma de relacionarnos con las demás personas. Asimismo es el perdón. Entonces, si pasó esta situación, yo no voy a perdonar de pronto la situación que involucra a esas dos personas, sino eso cómo me afectó a mí, cómo me relacioné yo entonces con esa situación. Por eso es que muchas veces el proceso de perdón es tan confuso para ciertas personas, porque hay muchos comentarios que pueden decir como, pero yo ¿por qué voy a perdonar que mi papá le haya pegado a mi mamá? Si es que la estaba golpeando, por Dios, eso es violencia. ¿Cómo va a perdonar algo? Eso no tiene perdón. O el típico dicho, yo perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Entonces, no estamos perdonando esa situación. Eso ya le compete a esas dos personas. La situación allí ya es diferente. Es cómo eso me afectó a mí, las heridas que eso causó, el trauma que a mí me dejó, ¿verdad? Y
Usted puede estar diciendo, bueno, pero entonces, ¿cómo hago para perdonar? Mis queridos, déjenme decirles que están haciendo la pregunta equivocada. Esa no es la pregunta correcta. Porque yo sé que puede sonar raro y incluso a mí me impactó un poco porque cuando uno busca en Google el perdón, ¿no? O cómo perdonar, pues le salen muchos tips y muchas consejos o muchas cosas que te pueden ayudar para de pronto iniciar ese proceso. Y claramente son valiosas, incluso desde la psicología hay muchos recursos que te ayudan a gestionar ese proceso y hacerlo de una manera efectiva y que realmente sea un perdón sano. Y no estoy diciendo que eso no funcione o que esté mal, sino que realmente nunca existe como un checklist para uno ir chuleando de hice paso uno, así ya lo hice, paso, así ya lo hice. Y que uno va completando entonces el proceso de perdonar. Entonces te sale la barrita de llevas el 58% del proceso listo para perdonar. No, eso no sucede así. Precisamente porque no es cómo hago para perdonar a esta persona o qué proceso, qué pasos tengo que hacer para perdonar a esa persona. Esa no es la pregunta. La verdadera pregunta es ¿para qué quiero perdonar a esa persona o a ese alguien que me lastimó? Cuando nos hacemos esa pregunta podemos encontrar diversas razones y algunas de las más comunes es de pronto la urgente necesidad de sentirnos mejor con el mundo, por ese de pronto falso sentimiento que surge en nosotros cuando perdonamos a alguien que nos hizo algo malo a nosotros. Entonces sentimos que somos mejores personas, que somos más buenas y ante el resto de los ojos del resto del mundo entonces somos mejores personas porque, uy, sí, esa persona le hizo eso terrible y esa persona lo perdonó. Imagínate, esa persona tiene un muy buen corazón, muy buena persona, precisamente por ese sentimiento. O solo simplemente otra razón por recorrer ese camino más rápido, el querer hacer las cosas, acelerar ese proceso de sentirnos, nos sentimos mal porque me lastimó, entonces quiero recorrer ese camino más rápido para yo sentirme mejor, para estar mejor conmigo mismo, con la situación que pasó o con esta persona, porque estoy demasiado unida a esa persona. Pero en realidad no estamos viviendo el proceso sanamente o correctamente para generar esos vínculos nuevamente. El perdón entonces está ahí para liberarnos, para perdonar, porque perdonar implica que entendemos lo que sucedió, entendemos que esa persona es más que los errores que cometió y no permitimos que eso nos mantenga atados a esos sentimientos que nos destruyen de adentro hacia afuera, porque no es algo visible, es de adentro hacia afuera y que nos mantenga vinculado de pronto a ese momento de lo que pasó que nos hace daño, que nos hace mal. Cuando respondemos a esa pregunta de ¿para qué quiero perdonar a alguien? Es precisamente para liberarnos, para que podamos pasar página de eso que nos lastimó, que nos hirió y seguir nuestra vida normalmente, sanamente y que no nos mantengamos atados a eso pasado, a eso que ya pasó y que no hay forma de cambiarlo. Para terminar, quiero que de pronto usted piense un poco sobre esta pregunta. ¿Qué hace usted cuando no le gusta su imagen reflejada en el espejo? Cuando nosotros nos miramos en el espejo, ¿qué hacemos? No nos gusta eso que vemos. Pues, por ejemplo, nos miramos en el espejo y estamos despeinados, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Por mucho que de pronto nosotros estiremos nuestra mano hacia el espejo y queramos acomodar eso que esté mal allá, pues no vamos a poder, ¿verdad? Porque es un reflejo de lo que estamos viendo. Lo que tenemos que hacer es llevar nuestra mano hacia nosotros y acomodar eso que está mal, que no nos gusta cómo se ve, ¿verdad? Precisamente así mismo es el proceso del perdón. Cuando hay algo en nuestra vida que nos afectó, que nos lastimó y que hirió nuestro corazón, nosotros no podemos ir y querer arreglar a la otra persona, ir y modificar eso que hizo mal esa persona porque me está lastimando tanto que lo voy a modificar en él. No, tenemos que mirar hacia nosotros mismos que de pronto tengo que sanar en mi corazón o por qué eso que está haciendo esa persona me está afectando tanto y que prefiero yo arreglar en mí o sanar en mí y cambiar en mí para que eso no me siga afectando. Y muchas veces requiere alejarnos de esa persona, requiere cortar de pronto lazos con esa persona, comunicación con esa persona para poder digamos, sanar ese proceso en nosotros mismos. Ese es el proceso del perdón. No es más,
de pronto querer cambiar la situación y cambiar a los otros. Cuando pensamos, no, es que no puedo perdonar eso, significa que todavía vivimos atados a eso que pasó y que nuestro corazón está repleto de ese rencor hacia el otro, hacia esa persona que nos lastimó. Si sentimos resentimiento hacia esa persona y digo, no puedo perdonar eso que pasó, no conseguiré nunca esa paz interior que tanto quiero. No conseguiré nunca recordar eso y sentirme tranquilo porque yo ya hice mi proceso por más que el otro no lo haya hecho. Estamos dejando que eso actúe sobre nosotros y no nosotros sobre eso. Y entonces esa situación se prolonga tanto que acabará convirtiéndose en sufrimiento y no nos dejará seguir adelante. Entonces, cuando perdonar entonces no significa que damos el visto bueno a lo que sucedió, a lo que pasó, ni que lo pasamos por alto, que no nos importa, pero tampoco significa que tengamos paciencia a pesar de que esa persona o eso que pasó, pues tiene la culpa, ¿verdad? Sino que perdonar implica que nos liberamos de eso, que dejamos de hacernos reproches o de traer otra vez a colación esas situaciones, sino que escogemos la calma, escogemos la paz y nuestra sanidad. Perdonar es un proceso que requiere tiempo, no apuremos ese proceso. Está bien si sentimos que en algún momento no podemos perdonar eso que pasó, que necesitamos una disculpa, que necesitamos explicaciones de X o Y cosa, pero no podemos vivir atados a esos sentimientos, a eso que nos dañó. Y si, por ejemplo, eso nos hirió y que han pasado 10 años, 20 años, y esa persona nunca nos explicó por qué hizo eso, nunca recibimos la disculpa que en tanto esperábamos, pero seguimos aferrándonos, es que hasta que no se disculpe yo no lo voy a perdonar, pues ya estamos haciendo esa elección de perdonar o no. Ya estamos dejando que eso se enraíce en nuestro corazón y que nos lastime. No podemos dejar pasar tampoco tanto tiempo. Tenemos que pensar de que aunque esa persona no se disculpó, que no nos explicó, yo ya hice mi proceso y elijo el perdón. Quiero regalarles Proverbios 17:9 que dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Ese último pedazo lo podemos cambiar como divide a la familia, divide a las parejas, divide a lo que usted quiera. Pero tener en cuenta ese primer pedazo, ¿no? El que perdona la ofensa cultiva el amor. Cuando perdonamos realmente de corazón, podemos sembrar esa semilla de amor. Estamos cuidando ese corazón para que pueda dar siempre lo bueno, lo agradable ante los ojos de Dios. Cuando no logramos hacerlo, lo único que estamos haciendo es que ese corazón se dañe y que esa semilla que está ahí pues se pudra y que pudra toda esa tierra. Y lo único que podemos dar a los demás son cosas malas, son cosas negativas. Entonces tú decides si cultivas o no esa semilla en tu corazón. Familia, ese era el mensaje que les quería regalar hoy. Espero que realmente haya sido bendición para su vida, para su crecimiento personal. Y tengamos en cuenta todos estos elementos. Le invito a que le dé me gusta a este video, a que lo comparta con alguna persona que requiere escuchar este tema, que requiere pronto en estos momentos este mensaje, a que de pronto comente allí qué le pareció, si tiene alguna duda. Eso nos ayuda a nosotros a crecer en este canal y espero que nos podamos volver a encontrar en una nueva oportunidad. Chao, chao.